Como les decía, hoy será el último mensaje de esta serie de la epístola a Tito. Y vamos a leer en el capítulo 1, los versículos del 1 al 5. 1, 2, 3, sí, sí. Sí se escucha, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por tu santa palabra. Divina, Señor. Refrescante para nuestro alma. Y realmente, Señor, una delicia meditar en ella, profundizar en ella y aprender de ti por medio de del estudio de tu santa palabra. Te doy gracias por la vida del apóstol Pablo, siervo tuyo, y por la vida de Tito, un siervo tuyo, que hace ya muchos años hicieron un trabajo enorme, Señor, para la gloria de tu gracia y del nombre de Jesucristo. Gracias porque nos has permitido invertir mucho tiempo en conocer mejor esta epístola, esta carta, en meditar en ella y ver todas las verdades, exhortaciones y ánimo que hay en ella, que había para Tito y que hoy es aplicable a nosotros. Oh Señor, en tu nombre hemos predicado y hoy predicaremos este último mensaje de esta serie. Que sea tu Espíritu Santo guiando a la iglesia para poder tener en nuestra conciencia, oh Señor, esos elementos en una iglesia saludable, esos que vemos aquí en este texto. Para eso te ruego que me domines, me llenes tu Santo Espíritu y que me permitas exponer tu palabra con humildad. Dame fuerza, Señor, y vigor para hacerlo con ánimo. Y pon concentración en cada uno de mis hermanos y en mí, para que con humildad su palabra sea expuesta y con humildad su palabra sea recibida. A ti, Altísimo Señor, sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Y amén. Hoy veremos algo panorámico del libro. Ya conocemos de la epístola, ya la conocemos muy bien. De hecho, para mí fue una sorpresa llegar hasta 43 mensajes de esta epístola. Así que ya hemos explorado cada uno de los pasajes, de los versículos y de las verdades contenidas en esta corta epístola de Pablo a Tito. Ahora, en una lectura completa de la epístola, se nota que en ella hay algunas indicaciones para la iglesia. Recuerden que Pablo está en el ocaso, en la curva final, ya en sus últimos años de vida y ministerio, cuando escribe esta epístola. Y cuando él estaba en sus últimos años de ministerio, determinó escribirle, inspirado por el Espíritu Santo, a dos amigos, discípulos suyos, a quien él consideraba sus hijos. Las últimas 3 epístolas que Pablo escribió fue Primera de Timoteo, en este orden, Tito y Segunda a Timoteo. No solo se la dedica a sus amigos, a sus consiervos, a sus discípulos, a sus hijos,
sino que en ellas Él nos deja, luego de toda su experiencia ministerial y de plantación de iglesias, mucha doctrina referente a la iglesia, la doctrina de la iglesia. La epístola de Tito, en temas de seminario, en libros académicos, en libros de estudio, siempre se aborda en una segunda instancia. Tiene sentido, ¿por qué? Generalmente uno consulta un comentario, un libro, y está leyendo algo de Tito y el comentarista dice, ver lo que se comentó en Primera de Timoteo tal, o ver Timoteo tal. Y yo comprendo a los escritores, pero por eso leíamos en Segunda de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. En temas de comentario tiene sentido, pero en temas de exposición desde un púlpito, Tito es palabra de Dios y no debe ser vista como una epístola de segunda instancia, porque ninguna epístola es de segunda instancia. Todas están en el mismo lugar. Y en ella vemos algunos elementos de una iglesia saludable. Y yo quisiera cerrar el estudio de esta epístola nuevamente con otra vista panorámica, con un enfoque en el que sus memorias se recuerden de todas las verdades contenidas en ella y que de una u otra manera nos dan elementos, tal vez no todos, pero muchos elementos esenciales para la vida de una iglesia saludable. Una iglesia saludable no significa que no tendrá padecimientos. Una iglesia saludable no significa que no tendrá enfermedades. Por ejemplo, los hermanos que hoy están enfermos no es que no sean saludables, son saludables, pero hay momentos en la vida donde hay enfermedades. Y una iglesia saludable tiene su sistema de defensa, su sistema inmune listo para poder combatir cuando sea necesario a estos resfriados, gripes o enfermedades graves. Una iglesia saludable está lista con varios elementos para sostenerse saludable y cuando hay alguna crisis de la salud espiritual o alguna amenaza, está preparada para enfrentar eso. Y creo que en la epístola de Tito nos da muchos elementos en cuanto a esto. Así que iremos haciendo un recorrido muy rápido, pero puntualizando en algunos de estos elementos que hacen que una iglesia sea saludable. Al mismo tiempo nos puede servir como un autoexamen en qué cosas estamos bien, en qué cosas aún debemos seguir trabajando como iglesia, qué cosas debemos de fortalecer y en cuáles pues es necesario reflexionar. Primero, Pablo inicia con un saludo muy diferente a lo que llamamos en esta serie un saludo teológico. La palabra teología no debería de molestar a nadie en una iglesia, es el estudio de Dios mismo. Y desde el punto de vista cristiano, conocemos a Dios por medio de cómo Él se reveló. Y Él en su palabra nos deja doctrina donde se desarrolla toda una teología. El saludo del versículo 1 al versículo 3 es lo que podríamos llamar en la sombría teológica de ese libro. Todo lo que se hable tiene que tenerse en mente las verdades teológicas profundas y eternas del Dios vivo y verdadero. Una iglesia saludable se va a preocupar por el conocimiento de Dios, por la doctrina de Dios, por las verdades profundas de la teología en cuanto a Dios mismo, su persona, sus atributos, su plan redentor y por sobre todas las cosas también por la persona de Jesucristo y su obra de salvación.
Esto es algo sumamente importante para una iglesia. Una iglesia que no presta atención a las verdades teológicas contenidas en las Sagradas Escrituras será una puerta fácil de penetrar para los falsos maestros, para las herejías, para las mentiras. Será una iglesia fácil de permear para quitar la reverencia en la liturgia, es decir, en cómo se desarrolla el culto. Un elemento fundamental en una iglesia saludable es la atención que presta a las verdades teológicas contenidas en el libro sagrado. Y en el saludo, Pablo, si ustedes lo leen, le deja unas renglones o palabras llenos de verdades profundas de nuestra fe cristiana. Tito las entendía muy bien, por eso Pablo no las explica, solo las menciona. Tito también era un teólogo. Luego de eso, podemos ver siempre en el capítulo 1 que además de esa sombría teológica a la que Pablo hace referencia en los primeros versículos, nos muestra la importancia de la organización, del liderazgo o de los pastores en la iglesia. Ese es un tema esencial para la salud de una iglesia. No es correcto o no es lo más saludable, porque no vamos a decir que es un pecado, pero no es lo más saludable que solo haya un pastor en una iglesia. Eso no es lo más saludable. En iglesias donde solo hay un pastor, las crisis tienen más posibilidad de ocurrir. El pastor se fallece, la iglesia no sabe qué dirección tomar. Se aceleran a poner a cualquiera de pastor o no saben qué hacer. El pastor único comete una falta que lo descalifica del ministerio pastoral y debe ser removido. La iglesia entra en una gran crisis. Ahora bien, tampoco una iglesia debe tener ligereza en tener más de un pastor. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunos amigos, hermanos en la fe y colegas que por cumplir el requisito de tener más de un pastor, se aceleran. Se aceleran en tengo que poner a un pastor para que esté conmigo. Pero la cosa no es así. Por eso él da requisitos para los pastores. Entonces, es importante, es sano, es saludable que en la iglesia haya un grupo o un par o un grupo de pastores según Dios levante en medio de su iglesia. La iglesia no puede nombrar de pastor a alguien que Dios no ha llamado para ese ministerio. En Timoteo dice, el que anhela obispado, pastorado, es lo mismo. Buena obra sea. No está malo. Ahora, si uno revisa el pasaje, no todo el que tenga ese deseo es que debe de ser pastor. Porque dice, el que anhela obispado, buena obra sea. Pero es necesario que el obispo sea y da la lista. Entonces, la iglesia no se debe de acelerar solo porque alguien tenga el deseo. La iglesia debe de trabajar en aquellos que dicen tener ese deseo, en poder confirmar que es un llamado de Dios. Y al mismo tiempo la iglesia y el pastor actual en conjunto con la iglesia, si podemos identificar que es un deseo de Dios, como iglesia, con la dirección del pastor o los pastores que hayan, deben de ir forjando y deben de ir trabajando y probando que esta persona cumple los requisitos bíblicos o que hay que trabajar en algunos de estos aspectos, porque no significa que los pastores son personas perfectas. Pero ese perfil que está ahí
nos deja claridad que la iglesia requiere de hombres irreprensibles. Una palabra que el pastorado de nuestra época ha menospreciado. Ha bajado el estándar divino de lo que es un hombre irreprensible. No dice un hombre perfecto, sino irreprensible. Que lo pueda ver la sociedad y sepa que es un hombre de Dios. Que lo puedan ver sus vecinos y sepan que es un hombre de Dios. Que lo pueda ver su familia y sepan que es un hombre de Dios. Que lo puedan ver sus compañeros de trabajo y sepan que es un hombre de Dios. Que lo puedan ver aquellos que lo vieron actuar en medio de crisis laborales, familiares u otro tipo y digan, ese es un hombre de Dios. Que lo pueda ver su familia, sus hijos, su esposa y digan que es un hombre de Dios. Un hombre irreprensible. Pero ser irreprensible no es el único requisito. Debe tener un llamado de Dios, tener un corazón para este ministerio. Una iglesia saludable va a poder tener el ojo para poder iniciar a formar a pastores. Y el pastor actual, en este caso, si aplicamos directamente a Berea, su servidor, debe de tener la dirección del Espíritu Santo para poder hablar con esos hombres que desde su discernimiento parece que Dios los ha llamado. Y hablar con ellos y empezar un trabajo para luego de un tiempo presentarlos a la iglesia y decirles, veamos Tito 1 y veamos a este hombre y seamos genuinos como iglesia. ¿Está ahí o debe de seguir trabajando en esto? Es el llamado, el carácter y el corazón de un pastor. Alguien que ame las ovejas. Entonces, una iglesia saludable tiene una manera bíblica y divina de escoger a sus pastores. Eso es esencial. No solo esa sombría teológica, sino también sus pastores. Dicho sea de paso, porque puede andar por ahí ese pensamiento. En Berea estamos orando para que Dios nos ayude a poder tener más pastores. No queremos hacerlo de manera acelerada. Vamos a formar algunos hermanos, pero también estamos abiertos a que Dios envíe a alguien externo. Bueno, pero sigamos en esos elementos de una iglesia saludable según la epístola de Tito. ¿Qué ventaja da tener esa sombría teológica y tener ese ministerio de liderazgo, de ancianos, de pastores establecidos? Que con mayor facilidad, con menos fragilidad, pueden enfrentarse a los falsos maestros que enumera el capítulo 1. Con mayor facilidad, con mayor fuerza, se puede ir y taparle la boca, como dice el apóstol Pablo a Tito, a estos hombres. Con mayor facilidad podemos venir y enfrentar, porque la iglesia saludable debe de una manera cristiana, con un discernimiento bíblico y sin temor poder enfrentar a los falsos maestros que quieren introducirse en medio de nosotros de manera presencial o sus pensamientos quieren venir acá a entorpecer nuestra fe, nuestra doctrina y nuestra comunión. Hay un problema actual en la iglesia del siglo XXI, que a cualquiera que habla bonito le quieren prestar el púlpito el siguiente domingo o no han pasado ni 3 meses y ya lo quieren poner a predicar. No conocen cómo piensa, no conocen su teología y le dan el púlpito. Y cuando a veces se les da el púlpito, se tocan la frente y dicen, ¿qué hice? Porque empezó y desde el púlpito empezó a ganar liderazgo en la iglesia y a meter una falsa enseñanza en la iglesia, que se anida y cae, y si no es corregida, va creciendo. La iglesia debe de tener mucho cuidado y el liderazgo de la iglesia debe de estar unido para poder contener, porque eso es de todos los días, hermano.
Y bueno, ¿para qué desplayarme aquí si en su momento lo hicimos? Cuando estuvimos en la segunda parte de los últimos versículos del capítulo 1. Pero ahí miramos que la iglesia es saludable porque ya desde su teología y desde su liderazgo puede enfrentar estas cosas. Pero no termina ahí. Si el capítulo 1 habla de liderazgo y de la manera de organización del orden en una iglesia, el capítulo 2 habla ya no de los líderes, sino de la iglesia, de ustedes, de los miembros. Porque otro elemento de una iglesia saludable es la vida piadosa de los miembros de la iglesia, de quienes conforman la iglesia. Eso es fundamental. Por eso Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está conforme o de acuerdo a la sana doctrina. Es decir, que nuestra doctrina sea sana, pero que lo que hablamos y lo que actuamos vaya acorde con esta doctrina. Y entonces hace una enumeración de lo que le debe decir a los ancianos, a las ancianas, cómo las ancianas deben de enseñar a las mujeres jóvenes. Habla de qué es lo que se debe de exhortar a los jóvenes. Incluso le dice a él que sea ejemplo. Pero todo eso es una vida piadosa. Los creyentes debemos esforzarnos por tener un testimonio digno de nuestra fe, un testimonio acorde a nuestra doctrina, un testimonio coherente con lo que nosotros proclamamos. Una iglesia saludable, en términos generales, será una iglesia que tendrá un buen testimonio de sus miembros. Ustedes, de cómo hablan, de cómo se expresan, de cómo reaccionan, de cómo se conducen en el hogar, en la calle, en los lugares donde van a que les atiendan, con sus jefes, con sus subalternos, con sus pares, con sus clientes, con sus proveedores, con sus viejos amigos, con sus actuales amigos. Ustedes también deben de colaborar para la salud de una iglesia a través de un testimonio cristiano. Y es bueno recibir esta exhortación con humildad, con meditación, cómo me estoy comportando en los diferentes lugares. Porque la manera que usted se comporta abona a la salud de la iglesia. Y por eso les dice que esto adorna la doctrina. Este comportamiento es un comportamiento que adorna la doctrina. Está en el capítulo 2, versículo 10. Mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿De quién es el trabajo entonces? ¿O para quién es la invitación de adornar esta doctrina? Cada uno de ustedes. ¿Cómo? A través de todo lo que está ahí, que es comportándonos piadosamente en nuestra conducta. Entonces, una iglesia saludable, los elementos que vemos en Tito, está esa sombra o sombría teológica, esa estructura o esa organización adecuada de su liderazgo, esa resistencia a los falsos maestros y esa vida piadosa, ejemplar, demandada para cada uno de sus hijos. Pero además, una iglesia saludable debe de tener claridad en el mensaje del evangelio. Y vea que esto Tito lo muestra en dos ocasiones en esta epístola, de manera magistral. Son pasajes cortos, pero con una profundidad impresionante. Está en el capítulo 2, del 11 al 14, una breve exposición de elementos del evangelio
Veamos la que está en el capítulo 2. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Una iglesia saludable profundizará en el conocimiento del evangelio. Otra porción del evangelio está en Tito 3, algunos dicen del 4 al 7, a mí me gusta incluir desde el versículo 3 al 7. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero una iglesia saludable no solo es que retiene, entiende y conoce el Santo Evangelio, sino que lo expone. Sabe que esta semilla es poderosa y hace la labor del sembrador. El sembrador salió a sembrar y anda poniendo la semilla. Una iglesia saludable va a llevar la semilla del evangelio. No se puede concebir una iglesia saludable, una iglesia que no hace labor de evangelismo. Desde sus posibilidades, desde sus palabras, desde su conocimiento, desde la manera en que usted lo puede hacer. Y algunos dicen, a mí me cuesta, entonces yo les digo, haga una labor, invítelos a la iglesia. Porque la misma palabra de Dios dice en Romanos, por el oír viene la fe. Y si la persona se sienta ahí domingo tras domingo y está escuchando el evangelio, Dios hará su obra de regeneración, si es su santa voluntad. Pero nosotros como creyentes no podemos sentirnos cómodos o como una iglesia saludable si no conocemos el evangelio y si no propagamos la buena noticia de que hay salvación en Cristo Jesús. Entonces, Pablo le escribe a Tito esto, y que esto iba a ser leído en las iglesias de Creta. Se hicieron copias de esta epístola y se pararon enfrente allá en cada iglesia y empezaron a leer esta epístola. Porque Pablo quería plantar iglesias saludables y por eso le dice, corrige lo deficiente. Y todas estas cosas o algunas de estas cosas pueden ser una deficiencia en una iglesia. Pero tenemos la palabra de Dios que nos dice, bueno, aquí está, autoexamínense y trabajen para ello. Además de la sombría teológica, de la organización y fortaleza de su pluralidad de ancianos o de pastores, además de la capacidad con mansedumbre enfrentar a los falsos maestros, además de la vida piadosa que deben de tener sus miembros, además del conocimiento del evangelio y la propagación de esto, también una iglesia saludable es una iglesia donde sus miembros se sujetan a las autoridades gubernamentales, estatales, laborales, y el principio no quedaría completo si no decimos familiares y eclesiales. El capítulo 3, versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan,
que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros o peleones, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La iglesia debe ser un ejemplo de sumisión, primeramente a Dios y por lo tanto a las autoridades que tiene el país o nuestro trabajo. Y ahí viene un gran dilema. ¿Qué hacemos cuando las autoridades, sea quien sea, pasadas, presentes o futuras, nos solicitan cosas que van en contra de la palabra de Dios? Pues ahí hay una excepción, hermanos, porque no quisiera como entrar a filosofía, pero es como se le llama el absolutismo como gradual. El faraón les dice a las parteras prácticamente que maten a los niños, ¿verdad? Antes de que nazcan o cuando nazcan allá en Éxodo, ¿lo recuerdan? Y desde entonces, este principio desde aquel momento, aunque no estaba plasmado, había que obedecer a la autoridad. Pero al mismo tiempo, Dios pone en el corazón que no podemos matar. Entonces, ¿qué hicieron ellas? Dejaron con vida a los niños. Y no hicieron caso a las palabras del faraón. Y la iglesia, en situaciones de ese tipo, Dios le ha dado el discernimiento para saber cuando no están pidiendo algo conforme a la palabra de Dios. Entonces ahí estamos en la capacidad de no obedecerles. Pero en términos generales, debemos de ser un ejemplo de sumisión, de sujeción y de obediencia a los gobernantes. Pablo le escribe esto a Tito cuando el emperador romano no era una buena persona. En todas estas etapas, Pedro, ya miramos en las epístolas de Pedro, los gobernantes no eran buenos. Los peores emperadores romanos, pero está diciendo que se sujeta. Entonces, una iglesia saludable, en la medida de lo posible, sin quebrantar nuestros principios bíblicos, nos vamos a someter. Además, una iglesia saludable, vamos a ir haciendo el repaso, tiene esa sombría, lo que vamos a llamar esa sombría teológica, tiene un liderazgo establecido de manera adecuada, una iglesia muy organizada, de tal manera que puede contener las acechanzas de los falsos maestros. Es una iglesia que trabaja y estimula el buen testimonio de quienes la conforman. Es una iglesia que conoce las verdades del evangelio y las propaga. Es una iglesia que es un ejemplo como ciudadanos en cuanto a respetar las leyes y los gobernantes, llámense como se llamen. Y al mismo tiempo es una iglesia que procura y se ocupa por hacer buenas obras piadosas. Versículo 8 del capítulo 3. Palabra fiel es esta. Todo lo que ha dicho anteriormente. Santo Evangelio. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son útiles, buenas y útiles a los hombres. Y si lo siguen leyendo, se van a dar cuenta que esta invitación a las buenas obras la hace una y otra vez. Versículo 14. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Una iglesia es saludable y es fructífera porque hace buenas obras de misericordia, de generosidad,
de atención. Y ahí, hermanos, debemos de estar atentos a eso. Debemos de tener los ojos como más abiertos a algunas cosas a veces pequeñas, pero que son importantes. La iglesia no puede conformarse con asistir los domingos a la iglesia y tener lindos cultos, una comunión preciosa. No, hermanos, también tenemos que extender nuestros ojos a las necesidades de los nuestros principalmente. ¿Y por qué no decirlo? A las necesidades de otros que no son parte de esta comunidad. Una iglesia saludable no cierra sus ojos a las necesidades del mundo y según su posibilidad y su capacidad va a poder aportar. Este es un tema que en algunos círculos se discute mucho por algunos extremos que se han tomado. Algunas agencias misioneras antes de llevar el evangelio llevan ayudas sociales, que las ayudas no son malas, pero la labor principal es el evangelio. En la medida que nosotros valoremos lo que es el evangelio, no va a haber discusión, que es lo principal. Hay iglesias que también se están preocupando en demasía por las buenas obras de misericordia ante los necesitados, pero muy poco por el conocimiento del evangelio. Y el evangelio es nuestro tesoro bendito, la vida y la obra de Cristo. Entonces, hay que mantener un equilibrio y pedirle a Dios que nos dé sabiduría en estas cosas. Además, una iglesia saludable es una iglesia unida y no dividida. Una iglesia saludable es donde el amor fraterno se mantiene. Una iglesia saludable es donde hay un ambiente exquisito para servirle a Dios. Donde yo le puedo servir al Señor con alegría. Lo hago con alegría y los demás se alegran de que yo sirva. Y ellos también sirven con alegría. Es decir, no puede existir la envidia, porque hermanos, la envidia es lo peor que le puede pasar al corazón de una persona. Si ustedes ya se empezaron a comparar con otros, hermanos, ya están cometiendo un error. Hay algunas comparaciones que son buenas para temas ilustrativos, para temas didácticos, para temas de enseñar algo. Pero si usted está comparándose con un hermano en Cristo de cómo hizo esto, cómo hizo lo otro, quién hace esto así, nosotros lo hacemos así, no, ellos lo hacen así, yo lo hago así, usted así. Es decir, con la iglesia, nosotros en nuestra iglesia lo hacemos así y allá en la otra iglesia lo hacen así. No es sano, hermano. No es saludable. Y entre nosotros mucho menos. Debe de haber una unidad, un compañerismo, que es notorio en los últimos versículos de esta epístola. Yo les decía el domingo pasado, me daba un deleite leer y releer, porque no solo miraba que Pablo estaba dando instrucciones, sino que estaba viendo a los demás como alegres. Me toca ir a Creta. Solo estoy esperando la instrucción de Pablo. Allá voy a Tito, qué alegría. Él se viene, pero lo voy a ver un rato. Y Tito, qué bueno, me toca atender a Cenas y Apolo. Qué cosa más bonita. Una comunión entre ellos, no una rivalidad. Yo voy a hacer mejor trabajo que Tito cuando vaya a Creta. Yo voy a tener la iglesia mejor que ellos. No, no se ve nada de eso. Se ve una armonía entre ellos. Además, una iglesia saludable, aunque esté en los versículos anteriores, es una iglesia que aplica disciplina bíblica. Ahí dice, al que cause división después de una y otra amonestación, desecha. Esta es una de las cosas que menos se aplican en las iglesias el día de hoy. Platicaba con alguien de otra iglesia mi percepción es que es una iglesia saludable. Y me contaba algunos problemas de la iglesia. Y yo le hice una pregunta. ¿Y han aplicado disciplina en la iglesia? No. Ni el primer paso, no.
Entonces, cómo la iglesia se va a mantener sana si no se abordan los problemas de la iglesia, si no se hablan, si no se discuten? A veces son malos entendidos, pero hay que hablar los asuntos de la iglesia. Y si alguien está cometiendo una falta, hay que seguir el proceso bíblico. Y lo que más deseamos es que desde la primera vez que hablamos un asunto, la persona con el tiempo a corto plazo lo ajuste a las palabras de Dios. ¿Sí? El deseo de iniciar un proceso de disciplina no es llevar a la persona hasta que haya que expulsarla de la iglesia. No, no es eso. El objetivo no es ese. El objetivo es que la persona rectifique. Por eso dice después de una y otra amonestación, si no ves. Pero no puede haber una iglesia saludable si no aplica la disciplina. Y no es que tenemos que estar deseosos de aplicar la disciplina, anhelantes de que no, si no queremos faltas entre nosotros. Pero es una realidad. Es una realidad en las iglesias. Somos pecadores y todos tenemos la posibilidad de cometer faltas graves que hagan un agravio a la santidad de la iglesia, a la comunión de la iglesia y a la doctrina de la iglesia. Entonces la iglesia, como es saludable, debe saber enfrentar estas cosas. Y aquí se nota mucho. Una iglesia saludable, hermanos, nunca se olvida de lo suyo. Y eso lo vemos en el último versículo. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos nosotros. Tal vez es algo que debamos de trabajar más en medio de nosotros. Tenemos hermanos que se han ido a otras ciudades del país y a otros países. Y de repente la distancia ha hecho que estemos menos atentos a cómo están. Pero tenemos que estar pendientes de ellos, hermanos. Orar por ellos. Saber cómo están. Enviarles un saludo. Saber si ya son parte de otra congregación y si ya están adheridos a otra membresía de otra iglesia. En la medida que ellos también den la posibilidad de atenderlo. Pero una iglesia saludable no se olvida de aquellos que hacen esa labor encomiable de servirle al Señor. Bueno, hoy ha sido un resumen de estos elementos de una iglesia saludable. No hemos profundizado en ninguno de ellos porque a lo largo de muchas semanas lo hicimos en cada uno de estos aspectos. Pero yo creo que también hemos aprendido personalmente, y espero ustedes también lo hayan hecho, de los tesoros que hay en la palabra del Señor. Yo no me imaginé que al predicar de Tito iba a encontrar tantas cosas. Con un hermano de la fe, de aquí de la iglesia, íbamos por el capítulo 1 y hacíamos cuentas más o menos cuántos mensajes iban a ser. No he terminado de estructurarle, pero a veces yo estructuraba de un pasaje 3 o 4 mensajes y me salían 5 o 6. Porque tenemos que estudiar la Biblia, hermano. Y nosotros llevamos un nombre que debemos de honrar. El objetivo de haber puesto este nombre a la iglesia es que podamos imitar la conducta de los bereanos, que escudriñaban, que la recibían con toda solicitud, pero que la escudriñaban, que profundizaban en ella, que no se quedaban con la lectura simplemente, sino con el estudio de la palabra. Y para la honra y gloria del Señor, estudiar la palabra de Dios de manera seria y despacio nos hace que nuestro corazón se regocije porque contemplamos verdades profundas de Dios y de su santa palabra. Recuerden que si quieren volver a estudiar la epístola de Tito, para la gloria de Dios, en este tiempo tenemos la tecnología
Y en el canal de YouTube de la iglesia están, gracias a Dios no se ha perdido ni uno. Ojalá que este también lo podamos tener ahí. Ahí están todos los mensajes. Desde el primero de Tito y están en una parte, un lugar aparte. Es decir, están todos ahí como un playlist, se le llama eso. Todos los mensajes de Tito. Es necesario que la iglesia ore por lo que se predica. La epístola de Tito nos hizo crecer. A mí espiritualmente, y sé que a muchos de ustedes, pero también en número. Tal vez hoy no es la mejor asistencia por asuntos que hemos hablado de salud, pero la regularidad en la iglesia con esta epístola hemos crecido. Hemos crecido bastante. Varios de ustedes llegaron a la iglesia a mediados de esta epístola o a inicios de esta epístola. Así que Dios ha usado la epístola de Tito. Deberíamos tener un cariño especial por esta maravillosa epístola. Quiero cerrar pidiéndole a la iglesia sus oraciones por el mensaje que cada domingo se predica desde aquí. Para que Cristo sea exaltado y que para que seamos fieles a la palabra. Por alguna razón, hay una emoción muy grande en mí, tanto de cerrar esta epístola como de iniciar la nueva serie. Y yo ruego profundamente sus oraciones. Vamos a estudiar el libro de Lamentaciones. Y vamos a aprender bastante de Dios, de su palabra. Y vamos a reflexionar mucho en nuestro país, en nuestra familia y en nuestra vida. Por ahora nos regocijamos en la epístola de Tito, que ha sido, como dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ha sido útil esta epístola para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para exhortar, con el fin de que nosotros, los hijos de Dios, vayamos siendo santificados. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, te doy gracias porque a pesar de mi problema de salud, tú me has mantenido firme, Señor, para exponer tu palabra. Y te quiero agradecer por los elementos que nos has mostrado a través de la epístola a Tito, que deben de existir en una iglesia saludable. Ayúdanos, Padre, a poder crecer en cada uno de estos elementos, a poder abrazar esos elementos que hemos descuidado, a poder hacer los ajustes como iglesia y en nuestra vida para también ser cristianos saludables. Ayúdanos, Padre, a poder crecer en esa sombría teológica. Ayúdanos a organizarnos mejor en asuntos de liderazgo y demás pastores. Ayúdanos a poder, con mansedumbre y humildad, poder sostener o resistir las acechanzas del diablo a través de los falsos maestros. Ayúdanos, Padre, a estimular y a que nosotros todos podamos vivir una vida piadosa conforme o de acuerdo a la sana doctrina. Ayúdanos a conocer mejor el Evangelio y a propagarlo sin temor y con alegría. Ayúdanos, Padre, a ser ciudadanos ejemplares, obedientes y sumisos a las autoridades en todo aquello que no te ofenda. Ayúdanos, oh Padre, a poder ser una iglesia que tengamos un buen comportamiento, pero que cuando aparezca algo que no te agrade, poder tener la mansedumbre y el amor por ti, por tu palabra y por el prójimo, de ejercer la disciplina bíblica. Ayúdanos a mantenernos unidos en amor y ayúdanos que nuestra memoria nunca vaya a olvidar el trabajo de aquellos que te sirven a ti y que están a muchos kilómetros de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por su paciencia, hermano. Sé que mi tono de voz hoy no ha sido el mejor. Hermano, podemos continuar.